Hola, soy Georgina Aldana. El día de hoy hablaremos con Luis Rubio, presidente de SIDAC, sobre su texto Verdades de Aquilo, publicado en Reforma. ¿Qué representaría la despenalización del consumo de drogas en México? Primero hay que entender que si se llega a dar un cambio de esa naturaleza, yo creo que lo primero que hay que entender es que hay un cambio filosófico importante. Estamos pasando de una sociedad que le impone límites, que le impone prohibiciones, que le impone restricciones a las personas, a un régimen en el cual las personas son responsables. ¿Cómo son responsables? Dentro de cierta regulación. Tendría que haber una regulación de qué se puede consumir, cómo se puede consumir, cuáles son los límites. Igual que en el alcohol hay límites, no se trata de que no haya. Por lo menos hay límites, por ejemplo, para circular, conducir un automóvil, el equivalente tendrá que haber en esto, lo cual no quiere decir que en tu casa no puedes tomar lo que quieras o fumar lo que quieras. Segundo tema importante es un reconocimiento práctico de que la prohibición no ha funcionado. Lo único que ha hecho es llevar a mucha gente a la cárcel, ha creado un ambiente de cinismo espantoso en la sociedad mexicana, y quizá más importante es que ha procreado un mundo de corrupción, de mafias y demás, que alimenta la corrupción, alimenta el cinismo y alimenta una noción de que se vale cualquier cosa. ¿Qué incidencia tendría la despenalización del uso de drogas en México en la seguridad pública del país? Si se eliminaran todas las drogas del panorama, porque todas fuesen legales, reguladas debidamente, y no nada más en México, sino también en el mercado que cuenta, que es el americano, cuenta porque es el mercado grande, no por otra razón, y porque el consumo en México con todas las cosas es relativamente pequeño, porcentualmente al menos. Si todo eso se ocurriera, entonces las utilidades de las grandes mafias disminuirían, y entonces eso haría que fueran menos poderosas y por lo tanto tendrían menos incidencia y menos impacto en la violencia. Esa es la teoría. Hay dos problemas con eso. El primero es que no es obvio que los americanos vayan a liberalizar, y ciertamente nadie en el mundo está hablando de liberalizar la cocaína, por ejemplo, que tiene utilidades infinitamente más grandes. Entonces es bastante poco realista, eso es mucho más limitado. Segundo tema es que hay otros crímenes, otros delitos que administran el crimen organizado, como es el juego, como es la extorsión, como es la prostitución, la trata de blancas, toda clase de otros negocios, los cuales no desaparecerían. Y que nadie está proponiendo jamás de que se conviertan en legales ese tipo de cosas, porque entonces pues ya no existe ninguna razón de existir diferente. Entonces eso no eliminaría las fuentes de violencia, simplemente las cambiaría. Y tercero, más importante, la razón por la que no hay violencia en países como España o Estados Unidos, donde hay más consumo y más circulación de drogas, es porque hay un gobierno que funciona. Lo que necesitamos es un gobierno que funcione. Y es un tema totalmente independiente de las drogas. El problema de México no es de drogas, el problema de México es de falta de gobierno. Necesitamos un gobierno apropiado al siglo XXI, cosa que no tenemos. ¿Cuál debe ser el papel del Senado en las nominaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En todos los sistemas presidenciales es el presidente el que nomina para la Suprema Corte de Justicia o para otros órganos reguladores. Por fines prácticos es lo mismo. Y típicamente, con un par de excepciones, es el Senado el que ratifica. Entonces, es natural que el presidente va a proponer a personas que él o ella considera que son apropiadas, que son las personas que tienen las capacidades. Muchas veces una persona, como todos, tiene sesgos y va a proponer a alguien que es cercano, o a alguien que cree que funciona, o a alguien que trabajó con él o con ella. Eso es humano y absolutamente lógico. Y no hay manera de evitarlo. La manera de evitarlo, la manera de resolverlo y corregirlo es que la entidad que debe ser el contrapeso y que debe funcionar para revisar la propuesta del presidente haga su chamba. Entonces, a mí simplemente mi comentario es porque la presión está sobre que el presidente no proponga a B y C. Pues yo creo que el presidente debe proponer a quien le dé la gana. Lo que es importante es que el Senado haga su chamba y se asegure que quien llegue a la Corte sea una persona que cumpla y satisfaga los requisitos, el mérito, para que sea una persona idónea para esto. Me parece que ese es el enfoque que debemos tener. Entonces yo no tengo nada en contra de que haya una sociedad activa, al contrario, creo que la sociedad debe ser hiperactiva.
pero debe ser activa en donde importa, en crear pesos y contrapesos, porque eso es lo que va a fundamentar una sólida democracia, es lo que va a fundamentar una sólida proceso de nominación de personas a los órganos reguladores, a los órganos autónomos, a la Suprema Corte, etc. Entonces creo que el verdadero tema de fondo es cómo construir y fortalecer pesos y contrapesos. Esta es una oportunidad, no deberíamos verlo como una manera en que el presidente va a abusar de la sociedad, sino una manera en que podemos, como sociedad, influir en el proceso y asegurarnos que se haga la chamba bien. ¿Y de qué manera podría empujar la sociedad para hacer este contrapeso con la decisión que va a tomar? Yo no creo, la sociedad no es la que hace el contrapeso. Lo que hace el contrapeso es el órgano regulador, o en este caso el órgano, el revisor, que es el Senado. Y lo que hay que hacer es presionar a los senadores y hacerles ver su suerte y decirles, no vamos a votar por tu partido, vamos a exhibirte, todas las cosas que la sociedad hace, que las hace con el presidente, vamos a hacerlas igual con el Senado. Pero es el Senado donde yace esta oportunidad. El presidente tiene la posibilidad, en el caso de la Suprema Corte, de enviar una segunda terna si la primera no funciona, y la tercera opción es que ya él manda a la persona que va a ser. Me parece que esto es natural en un sistema que todavía está por definirse, por consolidarse, pero lo que tenemos que hacer es asegurarnos que funcione el proceso para que ese sistema se pueda cambiar a uno que realmente sea revisor y que tenga la facultad exclusiva de decir el punto final. Así es como ocurre en Canadá, así es como ocurre en Estados Unidos, así es como ocurre en los países latinoamericanos. No veo por qué México tenga que ser diferente. Gracias a nuestros visitantes por ver este video y los invitamos a leer el análisis completo en sidac.org y de ahí los lleva al artículo en Reforma. También pueden comentarnos en redes sociales, en Facebook y Twitter, en SIDAC. Gracias.